Bueno, aquí estamos. Mi nombre es Doménica Espinosa y le voy a contar el día en que fui tentado por el demonio. Es importante, antes de contarles esta experiencia, porque lo voy a hacer primero. Yo había preferido guardar esta experiencia para mí. Y si lo he comentado, ha sido en mensajes a través de redes sociales y a alguno que otro amigo al que le tenga suficiente confianza para decirle una cosa de tan grande magnitud. Sin embargo, por revelación divina, tengo que hacer público esta experiencia para que sirva de apoyo a otras personas que estén pasando por la misma situación o a personas que se les vaya a presentar esta situación. Entonces, comenzamos. ¿Cómo fue lo que pasó? Bueno, primero aquí hice unas pequeñas anotaciones para ir más o menos tener, mientras estoy conversando con ustedes, una idea de cómo fueran y no perderme en el video. Entonces, en ese momento yo era, hace aproximadamente 12 años, una mujer soltera, vivía con mi hijo en Puerto La Cruz, Anzoátegui, tenía un trabajo de costurera. Mi sueño era convertirme en diseñadora de modas, entonces me pareció una buena idea conseguir un trabajo de costurera con una diseñadora para así empaparme de lo que era el mundo en un taller de costura. Efectivamente allí estuve muy bien con mi trabajo, trabajaba 3 o 4 días a la semana, me daba tiempo de estar en la casa con mi hijo porque ya estaba entrando como en la adolescencia y se estaba como empezando a portar mal y ya yo me había dado cuenta que yo no podía estar todo el tiempo en la calle trabajando porque era el trabajo o mi hijo. En ese momento tenía una relación con un hombre llamado Bruno Leguenio. Y en ese momento empezaron a suceder cosas súper extrañas en mi vida. También quería decirles que en ese momento yo tenía una vida, estaba buscando a Dios, quería tener una vida llena de armonía. No estaba saliendo de noche, no estaba bebiendo bebidas alcohólicas ni consumiendo sustancias, no mantenía relaciones sexuales, no tenía una vida desordenada, mi vida era mi hijo, mi casa y mi trabajo. Y así era feliz, humildemente porque no tenía grandes ingresos económicos. Sin embargo, sí tenía muchos sueños de emprender mi negocio, así empezase con una maquinita de coser doméstica. Y en el taller de costura en la que había conseguido trabajo, pues allí aprendí a utilizar las máquinas industriales, la collaretera para ser más exacto. Bueno, me recuerdo que yo escuchaba a Lady Gaga. Me da vergüenza decirlo ahora, pero sí. Escuchaba a Lady Gaga, al Bad Romance, al Telephone y todas esas canciones de Lady Gaga. Me encantaban sus videos y siempre me ha gustado pintar y en ese momento me habían brindado la oportunidad de comprar lienzos y pinturas y yo tenía un pedazo de madera que había sobrado de la fabricación de esta mesa. De este pedazo de madera había sobrado unos pedazos y yo tenía esos pedazos de madera y había hecho en ese pedazo de madera unas imágenes entre las que estaba esta simbología. Estas simbologías salieron a relucir en una investigación que yo hice de Lady Gaga porque era mi artista favorita en ese momento. Y entonces
yo hice esa simbología en esa madera y pasó algo súper extraño. Lo primero que sentí fue que una luz azul me cubría y una luz amarilla traspasaba mi ojo derecho. Los seres humanos que no estamos acostumbrados a tener experiencias espirituales, negamos las experiencias espirituales. Entramos en negación. No queremos reconocerlo. Entonces yo no le hice caso. Y me fui para la calle porque en ese momento yo tenía que hacer unas diligencias. Y ahí siguieron pasando las cosas súper extrañas. Me recuerdo que ese día todo fue de maravilla. A mí, que todo el tiempo me van las cosas horribles, ese día me fue todo excelente. Excelente. Y estoy hablando en serio, estoy hablando totalmente en serio. Tú sabes, cuando uno está acostumbrado a que las cosas le salgan todo el tiempo mal, bueno, más o menos era así yo. Pero ese día a mí me salió todo muy bien. Y seguía sintiendo esa luz amarilla que me traspasaba el ojo y esa luz azul que me bañaba el cuerpo. Los hombres me miraban, así que wow. Y ¿qué será a mí? Y yo miraba así para atrás, que será conmigo esto. No, conmigo no es, pero sí era conmigo. Se paraban y me enseñaban el puesto del autobús, me sonaban corneta, me apartaban el puesto para ir al cajero yo primero, cosas que jamás de la vida, nunca me habían sucedido. Cosas que como que le pasan nada más a la gente famosa y rica. Bueno, yo sabía que algo extraño había sucedido, algo extraño estaba pasando. Sin embargo, no hice caso. Yo seguí porque te estoy diciendo que los seres humanos tendemos a entrar en negación cuando pasan este tipo de cosas trascendentales y este tipo de cosas espirituales. Lo cierto es que yo llegué a mi casa con esa luz atravesándome mi ojo derecho y esa broma azul así alrededor de mí. Y yo decía, aquí pasa algo extraño. Aquí pasa algo extraño. Y tenía tanta esa sensación de que pasaba algo extraño que yo tenía miedo de estar en mi casa. Así que llamé a Bruno y le dije que yo me iba a ir para donde él porque estaba sintiendo cosas extrañas en mi casa y que me iba a ir a donde él. Entonces voy a la casa de Bruno, estoy ahí y yo estoy pintando, tenía algunos materiales de pintura en su casa y yo estaba pintando uno de los camarotes y bla, por acá. Y descubro unos mensajes de otras mujeres en una tablet que él tenía. Y empezamos a pelear y yo le dije que quería terminar con él, que ya no le iba a dar más oportunidades, que todo el tiempo hacía lo mismo, que me estaba lastimando, que yo quería tener mi vida tranquila, que lamentaba mucho haber confiado en él, bla, se hizo el escándalo, un taxi me trajo para mi casa y todo parecía ir normal, ¿no? Terminamos. Había gente ahí donde él vivía que empezaron a atacarme ahí mismo, a decir típico que lo dejó, echándome la culpa a mí cuando la culpa era de él. Bueno, este no es el tema que estamos hablando ahora. Yo volví para mi casa, me traje mis cuadros y cuando llego a la casa tengo otra experiencia trascendental. Cuando estoy sentada en una de las sillas de mi casa, el cuadro que yo estaba pintando, que se llama La Geisha, salió de la pintura y empezó a caminar por la casa. Y yo me quedé así, en una sola pieza, me quedé como... La cuestión que cuando a mí me pasan este tipo de cosas trascendentales, a mí no me da miedo, sino que yo quiero saber más. Yo quiero saber qué, cómo, por qué, dónde, qué es esto. Entonces, más que el miedo me domina, lo que me domina es el querer saber por qué pasan esas cosas, qué está sucediendo, qué es esto, y llegar al meollo del asunto. Eso es lo que me mantiene a mí en pie cuando pasan todas estas cosas trascendentales. En ese momento a mí me dio pánico. Yo salí, fui a casa de mi hijo y lo traje conmigo a mi casa.
porque yo estaba dejando las cosas en la casa para buscar a mi hijo que estaba en la casa de su abuela, que vive prácticamente en la misma urbanización. Me trajo a mi hijo, él bajó, jugó un rato con sus amiguitos, yo ordené las cosas que estaban en la casa, preparé la comida, él se fue para su habitación y yo fui para mi habitación. Y al otro día en la mañana, ahí sí pasó lo más que más, porque tuve una visión, ahí sí fue una visión. Lo que había pasado antes eran luces, ¿verdad? Energías que habían sucedido, pero ahí se presentó una visión. Y en esa visión estaba yo flotando, ¿verdad? Con los brazos como abiertos, y algo me llevaba flotando, ¿verdad? Algo me llevaba flotando y me mostraba un montón de cosas maravillosas. Me mostraba un montón de gente haciéndome la pleitesía, me mostraba unas tiendas lujosas, llenas de perfumes, llenas de dinero, joyas, plata, de todo había ahí, una cosa maravillosa. Y había como un anuncio gigantesco, así como un centro comercial donde todo brillaba, donde todo era luz, y donde todo era fama y lujo. Y la voz me dijo: ¿quieres ser la nueva Beyoncé? Puedes ser la nueva Beyoncé. Y yo me quedé así. Y entonces quise quitar la visión de mi mente, sí. Entonces como que aparté la visión de mi mente y empecé a pensar. Algo dentro de mí, puede ser mi ángel, algo dentro de mí me dijo: ajá, ¿a cambio de qué? Ser la nueva Beyoncé, ¿a cambio de qué? Pensó una parte de mi mente, ¿verdad? Una parte buena de mi mente pensó: ¿a cambio de qué voy a ser yo la nueva Beyoncé? Y yo corrí a la vida. Ya está toda esperoladita, no se vayan a burlar de ella, pero es que me la llevo por todas partes y no he tenido dinerito para comprarme otra nueva. Y leí la parte que se llama Jesús es tentado en el desierto, Mateo capítulo 4, versículo 1 al versículo 16. Y eso era exactamente lo que a mí me estaba sucediendo. En ese preciso momento, en todo ese momento estaban sucediendo estas cosas. Yo sentí en ese momento, y no lo sentí, comprendí que el demonio me estaba tentando y que me estaba ofreciendo todas esas cosas para que yo le diera mi alma. Y entonces, él, como yo no le di una respuesta, me amenazó. Y la misma voz que me dijo que si yo quería ser la nueva Beyoncé, me dijo que si no aceptaba, me iba a matar a mí, a mis hijos y a toda mi familia. Que no iba a quedar un rastro de mi sangre sobre la tierra. Y yo entonces me arrodillé y empecé a pedirle a Dios y le dije que bueno, que si Él quería llevarnos a todos en ese preciso momento, que nos llevara a todos, pero que yo no iba a aceptar vender mi alma al diablo. Y entonces en ese momento algo, ya yo no flotaba, sino que algo como que me soltó. Algo como que me soltó y yo seguía en mi habitación, pero aterrorizada en toda la expresión de la palabra. Entonces, en ese mismo momento, yo me metí en el cuarto de mi hijo a pensar, porque no le había dicho a nadie nada de lo que me estaba sucediendo, ni siquiera a mi hijo. Y en ese momento estaban pasando una noticia de que un cantante famoso llamado Canserbero se había lanzado por una ventana. Y había un ambiente extraño en la atmósfera. Había algo como sumamente pesado y extraño. Y yo agarré a Ganda por la mano y me lo llevé para la calle. Queríamos ir para la iglesia, que no entendía qué era lo que estaba pasando, pero la iglesia estaba cerrada. Y después tuve que ir a
a otra iglesia evangélica y de ahí salí más aterrorizada porque cuando llegué, entonces me hablaban así, con el ojo cerrado así me hablaban. Tú lo que necesitas es un bautismo, con el ojo cerrado así. Y yo dije, no, esto no puede estar pasando, ¿qué es esto? Entonces agarré a mi hijo y lo agarré por la mano y nos regresamos para la casa. En la noche, cuando regresamos para la casa, ahí empezó otra vez la locura. La locura. Empecé a sentir esa presencia pesada en mi casa. Y esa tentación y esa broma. Y algo me llevó a la calle, y cuando estaba en la calle estaba en otra dimensión. Cuando salí a la calle, veía unas personas que estaban normales y veía otras personas que tenían lo negro, todo el ojo negro, todo completamente. Y entonces hay algo dentro de mí que es como un conocimiento que tengo de antes. Y ese conocimiento de antes llegaba en ese momento y me decía, mira, estas personas que tienen los ojos todos negros son personas que no tienen alma. Son personas que han vendido su alma al diablo. Imagínate tú el terror que yo tenía al darme cuenta que casi la misma cantidad de gente que tiene alma es la misma cantidad prácticamente, o quizás un poquito más de los que no tienen alma que los que tienen alma. Aterrorizada. Y yo no podía salir de mi casa. Yo estaba totalmente aterrorizada. Me quedé sin saldo. Entonces yo no sé cómo logré comunicarme con Ana, era mi mejor amiga en ese momento, para que se comunicara con mi tía. Mi tía me fue a buscar por Puerto La Cruz. Y de Puerto La Cruz viajamos a Caracas, y en Caracas duré aproximadamente unos 2 meses recuperándome y pensando en todo lo que me había pasado. Sin embargo, yo seguía en esa otra dimensión. Una parte de mí seguía en esa otra dimensión. Bueno, esta es la primera parte de cómo fue que empezaron a ocurrir todas estas cosas increíbles en mi vida. Este primer video le pondré como título La tentación de Domenica Espinosa. Espero que logre servirle a personas del mundo entero para que sepan que efectivamente el malo está suelto por el mundo y que efectivamente muchas personas están trabajando para ellos. No lo podemos ver. No podemos ver a simple vista quiénes están trabajando para ellos. No podemos ver a simple vista quiénes son los que han vendido su alma. Pero están entre nosotros, están causando daño, están haciendo la guerra a Dios. Y las personas que estamos con Dios tenemos que estar fuertes y saber que no nos estamos enfrentando con fuerzas físicas nada más, sino con fuerzas espirituales de las regiones de arriba. Este video yo lo hago por petición de Dios, porque yo soy muy mala para hacer estas cosas, como ustedes podrán ver. Yo soy muy mala, me voy por un lado, voy por otro, y soy una persona muy sencilla y humilde en la expresión al hablar. Así que bueno, esto es lo que yo puedo, por ejemplo, ofrecerles por ahora, y esto tengo que hacerlo porque tengo que correr, hacer lo que Dios pide. Yo no puedo decir, no lo voy a hacer porque no tengo un aro de luz, porque no tengo todo el conocimiento para editar videos. Todas las excusas, las miles de excusas las puedo dar, pero no las voy a dar. Este es el video que voy a lanzar, que voy a poner, explicando cómo fue el día en que el diablo me quiso comprar el alma. Y esto se acabó aquí. Espero que tengan un lindo día. Un besote.